Hola, yo soy Katia Elizabeth López Nava. Hoy voy a explicar cómo se balancea una ecuación química. En primer lugar, para poder entender todo este tema, hay que saber cuáles son las partes de una ecuación química. Bueno, ahora voy a explicar las partes de una ecuación química. Como podemos ver en la imagen, los reactivos son los que están antes de la flecha y los productos son los que están después de la flecha. La flecha nos indica que se obtiene o da lugar a algo. Ahora, el subíndice es un número pequeño que se coloca debajo y al lado de un símbolo químico. Los subíndices indican el número de átomos de un elemento de una fórmula química. Como podemos ver, nos indica que hay 2 oxígenos en nuestra ecuación química. Ahora los coeficientes, que es el número más grande que podemos ver en la ecuación. Es el número entero que se escribe delante de una fórmula química. En una ecuación química balanceada indican el número de moléculas o moles de sustancia que participa en la reacción. Esas son las partes de nuestra ecuación, las cuales hablaremos y resolveremos ejemplos para que podamos entender el tema de cómo balancear las ecuaciones químicas. También veremos tipos de reacciones, los cuales los explicaremos en el transcurso de balancear las ecuaciones. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es el de síntesis. Primeramente que todo, ¿cómo yo sé que esto es una reacción de síntesis? Bueno, primeramente hay que saber qué es la síntesis. La síntesis es un proceso que cambia elementos o compuestos para formar uno más complejo, como podemos ver aquí. Estos dos elementos se están combinando para hacer uno más complejo, que son NH3, como podemos ver. Entonces su tipo de reacción es síntesis. Aquí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder balancear esta ecuación química? Primeramente tenemos que ver qué elementos tenemos en nuestra ecuación. Como podemos ver, aquí tenemos nitrógeno e hidrógeno. Entonces aquí ponemos que tenemos nitrógeno e hidrógeno. Ahora como podemos ver, aquí tenemos estos números chiquitos que son los subíndices. Aquí, como podemos ver, tenemos 2 nitrógenos, entonces aquí hay que ponerle un 2. Y como podemos ver, aquí en hidrógenos tenemos igualmente 2, entonces aquí ponemos 2. Y acá, que en esta parte que son los productos, como podemos ver, el nitrógeno aquí no tiene ningún subíndice. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que el nitrógeno equivale a 1, aunque no esté ahí el 1. Entonces aquí tenemos un nitrógeno. Y aquí el hidrógeno sí tiene un subíndice, que es el 3. Entonces hay 3 hidrógenos. Ahora, para poder balancear esta ecuación, lo que primeramente hay que hacer es buscar un coeficiente que, multiplicado por se pueda balancear nuestra ecuación química. Entonces, como podemos ver, no hay ningún número que, multiplicado por 2, nos pueda dar 3. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? En estos casos, primeramente hay que buscar un número que, multiplicando este y este, nos dé el mismo número. Entonces podría ser 3 por 2. ¿Por qué 3 por 2? Porque 3 por 2 es igual a 6. Entonces ahora, en vez de ser 2 hidrógenos, cambia a 6 hidrógenos. Ahora, aquí, como podemos ver, ni el nitrógeno ni el hidrógeno están balanceados. ¿Qué hacemos en este caso? Aquí, como podemos ver, no hemos puesto ningún coeficiente en esta ecuación química. Entonces, aquí un número que, multiplicado por 3 nos dé 6 es un 2. Aquí ponemos un 2. Entonces aquí, y recordemos, el coeficiente que pongamos aquí va a multiplicar todos estos elementos que están aquí juntos. Como podemos ver, el nitrógeno y el hidrógeno están aquí juntos. Entonces los dos se multiplican. Como ya había dicho antes, aunque no se vea, aquí es un 1 el nitrógeno. Entonces es 2 por 1 es 2. Entonces aquí el nitrógeno ya está balanceado, como podemos ver. Y ahora 2 por 3 es igual a 6. Y como podemos ver, ya está balanceada nuestra ecuación química. Este es un ejemplo de síntesis.
Bueno, ahora el siguiente ejemplo es uno de la descomposición. ¿Cómo sé que esto es una descomposición? Primeramente hay que saber qué es una descomposición. Una descomposición es una reacción en la que un compuesto se separa en dos o más sustancias simples. Como podemos ver, este es un compuesto complejo y se separa en dos compuestos simples, como podemos ver aquí. Entonces esto es una descomposición. O también para poder identificarlo más fácil y no confundirlo con la síntesis, como podemos ver, aquí la suma siempre va a ir después, mientras que la síntesis va primero. La suma va primero para que nos dé igual a un compuesto que es más complejo, mientras que aquí el compuesto complejo se convierte en dos compuestos simples, como podemos ver. Ahora, para poder resolver esta ecuación, vamos a primeramente saber cuáles elementos tenemos en nuestra ecuación. Como podemos ver aquí tenemos potasio, cloro y oxígeno. Ahora, para poder balancearlas, primeramente hay que saber cuántos tenemos. Como ya había mencionado, como aquí no hay ningún subíndice, eso significa que tenemos solamente un potasio, un cloro, mientras que el oxígeno sí tiene subíndice, que es 3, entonces equivale a 3. Aquí igualmente solo un potasio, un cloro y un oxígeno. Bueno, entonces aquí ¿qué vendríamos haciendo? Aquí lo que tendríamos que hacer es solamente poner aquí un 3, porque como podemos ver ya todas las demás están balanceadas. Como podemos ver aquí, potasio ya tiene E1 y aquí es un potasio, ya está estos dos balanceadas. Mientras que como esta ecuación no está relacionada con estas dos, no está junta, podemos poner un subíndice que sea independiente, podemos poner un coeficiente que sea independiente y no nos afecte este compuesto. Entonces aquí ponemos 3. 3 por 1 es igual a 3. Es igual a 3, como podemos ver. Entonces esta ecuación ya está balanceada. Bueno, ahora el siguiente ejemplo es un ejemplo de desplazamiento simple. ¿Cómo sé qué tipo de reacción es esta ecuación? Como podemos ver, primeramente hay que saber qué es el desplazamiento simple. El desplazamiento simple es una reacción en la que un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto. Y una forma más simple de identificar un desplazamiento simple, siempre tiene que haber un elemento totalmente solo, como podemos ver aquí, que es el carbono. El carbono está totalmente solo, al igual que el potasio, que está aquí totalmente solo igualmente. Entonces, esta ecuación es de tipos, su tipo de reacción es desplazamiento simple. Bueno, ahora para poder balancear esta ecuación, primeramente vamos a tener que ver qué elementos tenemos en nuestra ecuación. Como podemos ver aquí tenemos potasio, carbono y oxígeno. Bueno, ahora también tenemos que ver cuántos tenemos de cada uno, de parte de los reactivos como de los productos. Bueno, tenemos 2 potasios y aquí en este caso, como podemos ver, aquí tenemos 2 carbonos, pero no están juntos. En estos casos, ¿qué se hace? Lo que se hace es sumarlos. Este carbono se suma con este carbono y eso hace que sean 2 carbonos. Y aquí el oxígeno tiene 3, son 3. Aquí, como podemos ver, hay solamente un carbono, un oxígeno y un potasio. Ahora, para poder balancear nuestra ecuación, lo que primeramente tenemos que hacer es balancear nuestra ecuación. ¿Qué es lo que hacemos primeramente? Primeramente vamos a balancear
el potasio. Primeramente balanceamos el potasio. ¿Por qué es primero el potasio? Como podemos ver, es la columna de los productos es más chica que lo de los reactivos, y es mejor empezar sumando esta columna porque no podemos sumarle a los que ya tienen más. Entonces ponemos aquí un 2 en el potasio. Entonces aquí ya no tenemos un potasio, sino ya 2 potasios. Ahora vamos a balancear el carbono y el oxígeno. Primeramente lo que tenemos que hacer es igualmente poner nuevamente un 2, pero ahora en el carbono. ¿Por qué en el carbono? Porque si lo sumamos 2 por 1 es igual a 2, más 1 es igual a 3. Entonces ahora ya no hay 2 carbonos, sino 3. Entonces, como aquí ya se nos hace más fácil poder resolver, ya poder balancear el carbono y el oxígeno, porque aquí ponemos un 3 y 3 por 1 es igual a 3. 3 por 1 es igual a 3 y ya tenemos balanceado nuestra ecuación, como podemos ver. Bueno, ahora sí, el siguiente y último ejemplo es el de desplazamiento doble. Primeramente hay que saber qué es el desplazamiento doble. Primeramente, el desplazamiento doble, ¿qué es? El desplazamiento doble es un proceso en el que se intercambian partes de dos compuestos iónicos. Esto da lugar a dos nuevos compuestos. Entonces, eso nos puede dar a entender que es un desplazamiento doble. Para identificarlo un poco más fácil, hay que saber que nunca va a estar solo el desplazamiento doble, siempre va a tener otro elemento que lo acompañe. Como podemos ver aquí, ninguno está solo, aquí todos están con otro elemento. Entonces esto es desplazamiento doble. Ahora, para poder balancear esta ecuación, primeramente hay que saber qué elementos tenemos en la ecuación. Como podemos ver, aquí tenemos hidrógeno, azufre, oxígeno, sodio y cloro. Ahora hay que saber cuántos hay de cada uno. Hay 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos, un sodio y un cloro. Y ahora, por partes de los productos hay, como podemos ver aquí, hay 2 sodios, un azufre, 4 oxígenos, un hidrógeno y un cloro. Ahora, ¿cómo podemos balancear esta ecuación? Primeramente vamos a irnos con cuál tiene menos. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es poner aquí hay que poner un 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 nos da 2 y aquí ya estamos balanceando. Porque así ya estamos balanceando el sodio. Pero ahora también estamos multiplicando el cloro, que es 2 por 1 nos da igual a 2. Entonces aquí ya cambia, ya no está balanceado el cloro. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que el cloro se balancee? Al igual que el hidrógeno, lo que vamos a hacer aquí es ponerle un 2 aquí. Entonces 2 por 1 nos da 2. 2 por 1 nos da 2. Y igualmente 2 por 1 es igual a 2. Como podemos ver, nuestra ecuación ya está balanceada. Es un procedimiento fácil, pero en algunas ocasiones te puedes confundir porque en algunos casos va a haber números diferentes.
No siempre vas a poder usar el 2 y el 3. Pero una regla muy importante es que nunca vas a poder usar 1. En ninguna ecuación se puede usar 1 para poder multiplicar los subíndices, como podemos ver.